¿Qué tal, Leo? ¿Qué tal, José? ¿Cómo vas? ¿Cómo va? Hola. ¿Qué tal? Muy bien. ¿Qué te parece? Esta no muerde, tío. No, pero depende de la medida que tenga. A ti seguro que te muerde. Espera, depende de la medida que tú tengas. ¿Ves? Esta no la había visto, tío. Esto es No se puede. una serie de joyería de Yen, ¿sabes? Esto es... Primicia mundial Raibe, chaval. Estamos en el modo expansión Raibe. Ahora hemos visto un buen local. Estamos ilusionados con el local. Yo creo que es muy grande, pero... Yo creo que es lo que estábamos ¿Sí? buscando ahora mismo. Sí, perfecto. Fenomenal. Pues vamos a ver cómo organizamos esto para abrir un nuevo emplazamiento de Raibe, en este caso en La Maquinista. Así que esperamos que rápidamente podáis venir a comprar aquí. Bueno, esto estamos negociando para el derribo, ¿vale? Que nos lo den todo diáfano, para nosotros luego poder hacer lo que queremos hacer. La idea sería todo esto diáfano, ¿vale? El mostrador al final. En este apartado haríamos un corner para todas las joyas de Yen y toda esta parte sería Raibe. Haríamos bueno, muebles con islas, con exposición y también una zona para poderse sentar el cliente, porque a nosotros lo que nos gusta mucho es atender al cliente, que se sienta a gusto. Entonces, una zona también de mesas con sillas. Y... O sea, por entender, Sí. esto nos lo cargamos. Sí, todo. Sí. O sea, esto... Bueno, aquí lo que pasa es que está el cuadro eléctrico. Ya, pero venga, García, la pared del final es esa, ¿eh? Sí. Sí. Esto es un postizo. Vale. Sí, Eso lo sacas. lo sacamos. Este fuera. Esto fuera. Toda esta mierda entiendo que también. Claro, claro, aquí esto es un cristal. Lo bueno es que se vea toda la tienda desde aquí, ¿vale? Entonces será mucho más amplio y... Desde el pasillo de allá se verá ya la tienda. Pero eso seguramente debe ser algunos pilares, ¿no? Esto es pilar, seguro. Eso No, tiene que... esto debe ser un pilar por dentro. Sí, seguro. Y esta pared fuera también. También. Fuera también. Y esta cortamos aquí. Podríamos hacer almacén, lo que es esta parte de aquí que ya está hecha. Claro, es que a lo mejor lo más fácil sería mantener esto como almacén Sí. Que no estaría mal. y a lo mejor si Pues me sí. apuras llevarlo hasta el final. Ah, pues sí. Como obra, lo más fácil es Mantener eso llevar y hasta cerrar ahí esto aquí. y mantienes esto como vestuarios, ¿no? Va, sí. Mantienes Y el baño. y el baño lo, ¿sabes? Ah, pues sí. Eso sería a nivel de obra. Entonces solamente tendrías que cargarte esto, que no sabemos qué coño es. Ah, bueno, no, esto es un retranqueo. Pero es simplemente sacarlo. Quitar esta pared, que también es un postizo, y cargarte esta Hasta aquí. desde aquí para adelante. ¿Y dónde dices tú de poner el mostrador? El mostrador al final, por la zona esta... No, pero depende. Si vamos a entrar por ahí ya sería diferente. Por aquí, bueno, yo lo pondría... Bueno, por esta vamos a zona. intentar por aquí. ¿Y central? No, un poquito más para el fondo. ¿Pero esta pared te la quitas o no? Sí. esta pared la quitamos. ¿O metes otra ahí? Depende. Yo esta me la quitaba, ¿eh? O sea, de obra no tiene mucho, No. porque el techo está más o menos. El aire yo creo que está también. El techo habría que hacerle alguna formilla y tal para poner alguna luz indirecta y eso, ¿sabes? Y poner como lo tenéis allí en Gran Vía, que es un tono más oscurito y tal, como más de caliu. Hostia, fíjate que aquí tienes una pared de bloque, ¿eh? Pero yo la dejaría. Claro. Porque como será el corner de Yen, esta zona es perfecta. O sea, ya nos va bien la pared. Bueno, y que seguramente esa pared de bloque por alguna historia. Supongo que porque originalmente serían dos locales. Sí, ¿no? eran dos locales. Y entonces lo que seguramente esa pared continúa con esa y esa pared de bloque. Sí. A ver, esta es de bloque también entonces. Tiene toda la pinta. Porque seguramente este sería un local y ese sería otro otro. sería otro. Entonces, en el suelo parquet, Sí, un parque más o menos como el que aquí tenemos. en estas paredes nada, Nada. cristal. Está la bien. A ver, mira, No, mantenemos el techo seguro. Sí, sí, el techo Hay es- que ver un poco cómo la El iluminación. techo es que vamos a quitar poner. la iluminación estas que hay unos sí, unos no, Y lo tapas cerrar y luego- bien, pintar. Sí, eso tampoco ya te lo dan medio hecho. ¿Sabes? Y entonces aquí lo que decimos es hacer aquí una pequeña pared. Pero a mí más que no se pueda tirar, podemos hacer aquí una zona más big, ¿sabes? Con la mesa y las sillas y tal para clientes más especiales o clientes que necesiten. Bueno, esa pared se puede tirar, no hay ningún... Seguro que se puede. Es un tema Esto no, bueno. de martillo y Ya. un ratito, ¿sabes? ¿Y muebles?
¿Dónde pondrías muebles? Aquí ya no va esta pared. No. ¿Dónde pondrías los muebles? Aquí habría una isla. Haría 2 islas, una aquí y otra más para allá. Y luego, en uno de los escaparates pondríamos mueble de escaparate y en el otro lado pantalla. Pantalla con... Pantalla LED. Sí, pantalla LED para que podamos ir poniendo promociones o colecciones o todo lo que... Y hay muebles. Sí. Aquí muebles y por aquí también pondríamos algún mueble, claro. ¿Por dónde? Sobre todo esa pared, sí, esa pared Sí. de muebles. O sea, esa pared y esa. Sí. Son las dos únicas paredes que Sí, tienes, ¿eh? Sí, sí, Porque al final luego lo otro serían las islas. serían islas. Que son las islas como las que tenéis allí en Es Gran Vía. un Pues, estilo, Gran Vía. exactamente, haría más o menos algo así. Sí. hombre, está guay. Es grande de cojones, Y ¿eh? para hacer eventos y todo es perfecto. Aquí es donde podríamos hacer todos los eventos. O sea, que esta sería una especie de flagship. Sí. Sí, sí, sería esta. que es una Sí, sí. flagship. Pues, Es como la tienda insignia de la marca. Ahora mismo, ¿cuántas tenéis? 2. Esta sería la tercera. Y sería como la mejor, Sería la más grande. la más grande. La más grande, sí, sí. Y por ubicación y por medidas y por todo es perfecta para esto, para hacer todos los eventos, porque lo que interesa es, bueno, que podamos introducir al mundo Raibet al cliente. ¿Y tú crees que tiene el mismo paso que tiene la de Gran Vía 2? Esta tiene más. ¿Tiene más? Maquinista, estamos hablando que es el centro más grande de Cataluña, el centro comercial más grande, y como visitantes es de los más visitados de toda Barcelona. O sea que es uno de los centros más potentes ¿Y en, que hay. y en proporción al metro cuadrado con Gran Vía 2? ¿Más o menos a la par o qué? Lo que pasa es que esta, al ser mucho más grande, más o menos el precio sí que... Es que claro, tampoco no tienen un precio cerrado de metro cuadrado. Por ejemplo, un local más grande te puede salir más barato el metro cuadrado que un local más pequeño. Ya. Es depende. Sí. Lo bueno de este centro comercial es que realmente están todas las mejores marcas aquí. Entonces eso hace que tenga mucha más afluencia y se nota. Claro, no dejan entrar a cualquier marca. Hemos tenido que presentar proyectos, hemos tenido que hablar con ellos, han tenido que ver quiénes somos, qué vamos a poner, para darnos autorización. Cuando quisisteis venir aquí, entiendo, ¿os dan algún briefing, alguna explicación, datos de cuánta gente pasa por aquí, Sí. anual, Sí. mensual? Sí, me parece sí, que sí. pasaban 18 millones. 18 millones al año. Sí, sí. Ujú. Luego además la maquinista hace muchos eventos también, hacen conciertos, en verano hace en Navidad también pone muchas cositas para los niños, entonces eso también atrae mucha gente, Ujú. más lo que luego tú en tu tienda puedas hacer. ¿Qué estás tramando, José? Estoy dibujando. Hombre, están muy ilusionados con este sitio, ¿eh? La verdad que sí. Y más o menos, ¿cuándo creéis que podréis tenerlo todo listo? Esto, pues yo creo que en un par o tres de meses, ¿no? Tiene que ser 3 meses más o O menos. sea, en 3 meses Tiene que estar todo listo. estáis abriendo la tienda. Sí, Qué guay. sí, sí. Tiene que durar- Lo bueno es que el género y todo lo tenemos ya casi listo. Y luego ahora es hacer muebles y es hacer todo la instalación. Pero bueno, si te lo dejan diáfano esto va a ser rápido, ¿eh? Al final lo que estamos hablando es Ujú. anular esto, Ujú. anular esto, esto, Y esto, sí. anular esta, Ujú. hacerla aquí, a la altura de la puerta, ¿no? Para dejar esta puerta como Sí, la sí. puerta del almacén. Aquí pondremos una puerta al almacén, o a lo mejor ni es O sin necesaria, puerta. ¿no? O incluso, como vamos a tirar la pared hasta aquí, hasta el final, Ujú. también podemos mover la puerta aquí. Donde nos Ya, vaya pero mejor. entonces tienes que abrir un Claro. hueco en esta. Claro. O podrías hacer una cosa que queda también bien, que es hacer un frente y entonces hacer así, pero no poner puerta. Bueno, ¿Sabes? pues entonces- Y entonces ponemos aquí Raibe y toda la historia, entonces aquí pones el... Pero que si esto no lo dieran diáfano totalmente, luego nosotros levantamos una pared aquí fuera. O sea, tú quieres quitar esta. Si esta me la quitan, al final tienes todos los metros hasta donde quieras y ya distribuyes. Claro, El tener esto aquí en si medio, la tenemos no la ahorramos, ¿no? pero al Es final, que yo la dejaría. ¿pero qué nos supone? Ya Basta. Que, no, O sea, ya, al Claro, final tener que todo basta. volverla a levantar. Claro, una pared de pladur. todo suma. Sí. O Bueno, sea, para que te hagas una idea, yo en las tiendas de los animales Ajá. busco un local que no tenga que hacer nada. Ya. ¿Sabes? O sea, ¿por qué? Pues porque si no tienes que hacer nada, la has liado en el sitio, pues desmontamos los muebles son activos. Al Sí. final lo coges y lo pones en otro lado. Claro. Lo que decimos es, aquí tienes dos opciones, o dejas paso de aquí a aquí,
o no dejas paso y pones la pared. Yo pondría pared aquí y Yo pondría listo. pared. Yo O sea, no pondría paso por aquí. Tú harías Sí. todo esto de almacén, Sí. ¿no? Sí. O sea, que todo esto fuera almacén. Ajá. Vale. Y luego ya vemos si dejamos aquí el paso, lo dejamos aquí Exactamente. o lo dejamos en el centro. Exacto. Porque en Gran Vía tenéis puerta Sí. al almacén Sí. Sí. y se ve. Se ve la puerta. La tenemos, es todo un cristal y la puerta también es como integrada con el cristal. Y luego Un en... espejo. Es un espejo. Es Un espejo. O sea, es una pared de espejo esto. Sí, O sea, esa pared sería de espejo. sí, es como si en esa pared de espejo hubiese una puerta también de espejo Sí, sí, que se entra, abriera. para- Pero luego, sin embargo, en diagonal es una cortina. Es una cortina. Porque al final es buscar... Pues claro, si tenemos que poner todo eso de cristal... Sí, Diagonal. por eso ¿Tienes que tener cerrado el DAL o no te es necesario tener cerrado? no es necesario. Bueno, Ah, bueno, sí, sí, cerrado. sí. una, Sí. una cortina no es... No, funcional. una puerta, sí, Una es verdad. puerta. Sí, porque me estoy dando cuenta que es que tenemos la cortina y luego la puerta. Claro, Claro, es verdad, piensa sí. que en el almacén tiene que ir la cosa fuerte también. Claro, es verdad, sí, tiene que ser puerta. Y esto no te vale para hacer eso. Sí, sí, sí. Sí, no, que lo podemos hacer aquí, que sí, que no hay problema. No, lo que te digo es para... Claro. Si aquí por- levantamos, aquí ponemos la puerta y ya está, listo. Ya, pero si aquí pones la puerta, la ves. ¿Sabes? ¿Y por qué no la dejamos ahí? ¿Dónde está? ¿Dónde? Aquí. Ya, pero tienes que tú entrar esto- para aquí. Claro, O sea, ¿cómo hacemos para entrar para aquí sin que sea un pegote? Claro, yo lo que te estoy diciendo es intentar hacer pared y pared, y entonces vale, ya te a entiendo. Sí, 80 sí. centímetros, Sí. hacer un frente Que ponga raive y tú pasas por el lado. Claro, Ok, sí, entonces sí. Tú aquí podemos pintarlo de un tono marrón así parecido. Esta pared la hacemos como de madera, Sí, como las vetas que... como las vetas tal, que es el tal, y le ponemos arriba luego el raive y Como tal. tenemos en Gran Como tenemos en Vía. Gran Sí, Vía. con el front. Sí, es verdad. Y entonces tú pasas por aquí, Vale. pues sí. Sí. ¿sabes? Nos ahorramos una puerta. Sí, total. Tú me dices, oye, tenemos que poner puerta. Pero la puerta la tenemos aquí. Pero si Sí, ponemos esta, totalmente. ya Sí, está, sí. ¿no? Sí, sí, sí. Y aquí aquí hay que hacer algo o si está cerrado, ¿para qué vamos a hacer ahí una pared? Nada, ¿Para qué? no haces. falta. ¿No? No. pueden entrar. Claro, es lo que te quiero decir. O sea, yo lo que te digo es, si aquí sacamos una moncheta hasta aquí Y aquí haces otra, ¿no? y aquí hacemos otra moncheta, y entonces aquí le ponemos un frente Y ya pasas por ahí. y pasas por ahí. Pues ya está. Entonces aquí no haría falta ni siquiera esta pared. Esta pared no haría falta. No. No. Si hacemos lo que tú dices... Ponemos lo aquí que- una puerta, Una puerta ¿no? y fuera. Mm, Sí, sí. claro. Que no hace falta ni levantar hasta arriba. Con que pongas un producto hasta una altura y puedas poner la puerta. Sí. ¿Tiene ¿Sabes? que ser de seguridad esa puerta? No. Esa justo no. Una isla, dos islas. Mm. Aquí otra isla. Un mueble, otro mueble, ¿no? Sí. Y aquí en estas que yo pondría una mesa con sillas para poderse sentar. Pero ¿y esta pared? Ahí tienes un paredón, ¿eh? No, pero si tú quieres poner ahí la silla, ¿no? O sea, lo que es las sillas, ¿no? Claro, poner un poco, bueno, la idea de la silla con la mesa Vale. para un poco más... Entonces tú dices aquí como una silla pegada a la pared. Sí, bueno, sería... Tengo por aquí alguna cosa para enseñarte. ¿Una foto? pero sí, mira. Estos son los... Y estos sí. son muebles, sí. Me gustaría que fuesen como los que tenemos en Diagonal Mar, que son con cajones. con cajones, ¿no? O sea, Mm. como este, pero con cajones, Sí, ¿no? sí. Y luego algunos espejos. tal, Exacto. ¿no? Exacto. Pero esto yo lo haría más como lo que tenemos en Diagonal Mar, que son cajones que se Son cajones estos, ¿no? Sí, Sí, pero... son cajones, sí. Ah. Hostia, qué guapo. ¿Ves? Sí, esa es la idea que tú dices, ¿no? De poner en frontal. Hostia, y a lo mejor algunas plantitas Y que tanto, estás sí, colgando sí, sí, molarían, total. ¿eh? Mola, sí. Darle un toque así natural. Lo único que no me acaba de convencer mucho es el techo tan blanco, ¿eh? Que tiene el este. No, yo lo pondría negro, me gusta más negro. Sí, o un tono más... O sea, yo lo único que me parece bien lo que estáis diciendo, no tengo tan claro que aquí no te quede un hueco muy grande. ¿Sabes? Porque tú imagínate, aunque ocupes mucho... Imagínate que esto sea la de esta, ¿vale? Le vas a dejar aquí un de esto para que respire un poco, toda la historia. Aquí tendrás el tal, aquí tendrás la otra silla. Cuando tú tires esto, aquí te queda un espacio. Y a mí hay una cosa que me preocupa, que es la que vayas a poner aquí, que quede desalineada con la que vayas a poner aquí. Porque si no, da la sensación de desorden, ¿sabes lo que te digo? O sea, si esta la ponemos aquí y esta la ponemos aquí, ¿sabes? O estas las pones alineadas,
Pues habría que... ¿Tenemos plano de esto? Tenemos, no nos No me lo he mandaron. pasado todavía, lo he pedido ya 3 veces. Luego se puede hacer una opción de que sería esta parte de aquí, central, hacer un mostrador que ella esté en centro, la dependiente. Eso era otra opción, sí. O sea, y todo, no sé si hay a veces que hacen islas y las dependientes están dentro. ¿Vale? Entonces esto ya te llenaría todo esto. Aquí pondrías muebles y por aquí, pues supongo Muebles, también. ¿no pondrías esta mesa? Entonces, ¿no pondrías mesas sillas? No lo sé si lo pondrías aquí o no, pero la otra opción es, si haces eso y ya te coge mucha tienda, ¿vale? Y ya sería poner donde viéramos los huecos. Sería otra opción. A ver, isla, mostrador, isla también. Para llenar un poco, dices. No sabemos. Claro. O hacer aquí también, o sea, como No. esta pared ya no estará, pero sí que podemos hacer una división con muebles, pero No. a esta altura. O sea, No. con vitrina. ¿Aquí? No lo veo, ¿eh? Sí, muebles con cajones por los dos lados y vitrina. Y haces un poco de división, pero dejando la parte de arriba al aire. Yo lo que veo que tampoco se nos puede ir la olla de tanto mueble. Creo yo, ¿eh? Aquí yo esto lo dejaría diáfano, seguro. Colocaría el rincón, algún mueble aquí y depende de las islas, colocarlas para que nos quede bien. Sí, que es lo único que no me acaba de encajar, no lo acabo de ver. Todo lo demás yo lo dibujaría. Y entonces haría que dibujamos los muebles y los ponemos. Y vemos esta distribución, que es lo único que queda en un un poco momento así, dado sí, queda sí. un poco loco, así. ¿no? Sí, Ujú. sí. Porque yo creo que estos muebles, aquí podemos poner mueble 1, mueble 2, mandas 4 fotos sí, sí. del mueble Vale. Sí, y sí. con medidas y tal, y lo... Porque poner aquí la mesa y las sillas en altura, Uf, no lo veo, ¿eh? ¿Tú te crees que muchos clientes no se la pueden subir ahí arriba, eh? en altura, tampoco es una altura, es como la altura que tenemos en diagonal mar, que tenemos un taburete alto. Ah, bueno. Y sí que se utiliza mucho ese taburete. Vale, vale. O sea, hacer alguna especie de barra aquí, ¿no? Sí, ¿Dices? sí, hacer una especie de barra, puede quedar chulo también. Y haces un poco de división, pero sin ser división. Y aquí metes un mostruario. Claro, hay que ver también cuántos mostruarios necesitamos, Claro, porque al igual claro. necesitas 2, no necesitas 3. No, por eso. No, hay que un poco Porque ver cómo si lo no, no vamos vamos a a cargar hacer. aquí No, de... por eso, tampoco interesa tampoco cargarlo de mol. Pero lo que no puede quedar es aquí un super espacio. Hay que llenarlo de alguna forma. Claro, es que yo creo que cuando le metas los dos mueblecitos y metas allí el tal y aquí la barra, si tú me apuras, se va a ver como muy grande, ¿no? O sea, va a haber una zona que va a parecer como que falte algo. Dibujamos. Sí, ¿vale? sí, es que yo creo que es lo que hay que hacer. Vale, os haré el dibujo, Sí. entonces Vale. mandármelo. Vale. Mándame también las fotos de los muebles que tú tienes pensado y Sí. los dibujaremos Sí. y los plantearemos. Pero mándame la foto y me dices, este mueble hace 2 por no sé qué, Sí, sí. o me lo imprimes y a mano me pones Sí, cuánto que mide. tenemos la medida de los otros. Sí, Sí, fácil. Vemos lo que hay y después empezamos a dibujarlo. Aquí realmente el gasto está el parquet, en función al parquet que quieres coger, si es muy caro. Al final tenemos que buscar uno que esté bien, pero tampoco hay Pero que... tampoco se nos tiene que... No, al final el parque aguanta. Sí, de Tampoco tiene mucho más. Pladur no tiene mucho. No. De Pladur no tiene mucho. De instalaciones te diría que tampoco veo que tenga mucho. A no ser que empecemos a irnos de la olla. Aquí son luces lo que queréis poner tú, vosotros no. Claro. No, tampoco queréis poner nada del No, otro mundo. Lo que pasa es que sí que el tema de la iluminación es muy importante. Ahí Sí. sí que tendríamos que hacer un estudio lumínico, porque para las joyas es súper importante. Yo copiaría lo que tienes hecho. ¿Lo de Gran Vía te funciona? Vamos a cambiarlo. ¿Sí? Vamos a poner un poquito más por la zona. Pero más de qué, de... Más iluminación. Encima de las joyas y tal. Y en sitios más estratégicos. Bueno, lo hacemos, pero ¿sabéis qué cantidad de lúmenes necesitáis y todo o no? En Gran Vía sí, aquí tendría que mirarlo. Claro, depende de dónde estén los muebles colocados y tal, os interesa focos. Ya, eso el fabricante de los focos nos va a hacer el estudio lumínico, pero el fabricante no te va a decir cuántos lúmenes tú necesitas. O sea, al igual podemos ir, medir los lúmenes que tienes allí y tú me tendrás que decir si quieres más o quieres menos, si lo quieres más concentrados o menos concentrados. Pero normalmente los estudios lumínicos que te hacen son para cobrártelos.
No quería decírtelo, pero... Ya, pero sí que es verdad que tanto en Gran Vía como en Diagonal, sobre todo en Gran Vía, metieron la pata con la iluminación. Y no quiero que me vuelva a pasar otra vez. Pero hacerlo, hay que hacerlo. Eso... Sí, pero que para hacerlo, el estudio lumínico te lo van a hacer a lo que tú les digas, lo que te quiero decir. O sea, si tú necesitas 5.000 lúmenes a 80 centímetros, le vas a tener que decir tú que necesitas 5.000 lúmenes, porque el fabricante de luces va a estar encantado de ponerte luces ahí hasta que te dé los 5.000 lúmenes. Ajá. Otra cosa es que no sepamos cuánto necesitamos. Porque, ¿por qué tú crees que la cagaron en...? ¿Porque no se ve suficiente? No es suficiente. Falta un poco. Sí que nos van a poner 2 tiras Es, más. por ejemplo, la isla que tenemos en el medio, en Gran Vía, no tiene ningún foco que ilumine bien esas vitrinas. Y pierde mucho las joyas si no está bien iluminada. En los muebles habían zonas que hay sombras. Esas sombras no las tenemos que evitar. Entonces, a la hora también de fabricar los ¿Y qué muebles, luminarias quieres poner? Focos. Focos. Focos y con una luz cálida. Tal y como lo tenemos, a ver, nos Sí. podemos pasar en Gran Vía ahora mismo, porque tal y como nos lo van a hacer... O sea, eso es lo que queremos. básicamente quieres poner la misma iluminación que tienes en Gran Vía, Sí. no vas a poder cambiarla. O sí, porque el libro de estilo te No, marca sí, esa tiene que iluminación. ser esa. No, mira. es la Tiene que Sí, ser sí, sí. esa. Lo Sí. único que tenemos que calcular cuántos más tenemos que poner Exactamente. para que no haya un problema. Claro. Exacto. ¿Y qué fabricante es? No te No puedo sabemos. decir ahora mismo. Lo Vale. miramos. Lo miramos. Sí, sí. A lo mejor podemos hacer un llamamiento a algún fabricante que quiera contribuir También. a la Ya, cosa. sí, sí, sí. Tenemos que hacer el estudio lumínico y nos coloque la... Las luminarias. la luminaria. ¿Sabes? Que seguro que estarían encantados. Sí, sí. Seguro. Pero, vale, estudio lumínico, ¿qué más trabajos tenemos? Pues hay que mirar si el aire acondicionado funciona Pero eso ya- Eso preocupa poco. Vale. y poca cosa más. Y el tema de los muebles, el es tema que de los tampoco hay muebles, más. O sea, sobre todo es el tema de los muebles y la iluminación, es lo más. Terminamos de negociar con estos que lo dejen todo limpio. Sí. O como mínimo que tiren esa pared, Sí, sí, sí. No. Y esta aquí. esta, Sí, sí. ¿vale? Y todo esto. Y esta. Que nos lo quiten. Toda Sí, esta, sí, sí. estas 3 cosas, ¿eh? 1, 2 y 3. Esto que lo tiren y que tienen sobre todo los cristales, que esto es un coñazo de la hostia, ¿eh, Vale, macho? vale. Sí, sí, sí. Porque si no, te sale aquí un container de una. Luego hay que saber si podemos trabajar aquí de día o no. Podemos trabajar de día si no hacemos ruido. O sea, habrá cosas que podamos, una vez ya igualmente cuando está el derribo hecho, tampoco hacemos mucho ruido luego nosotros. Lo que más ruido vas a hacer es el derribo. Claro. Luego, una vez el derribo esté hecho... Ten en cuenta que esto lo bueno, tapiarán y haremos para que esto no se ve. Entonces podremos hacer. En el momento que el local ya sea nuestro, se hace una especie de pladur delante y ya podemos entrar mientras no hagamos ruido. Bueno, ¿sí? ¿Te van a hacer poner ahí Sí. algo? Sí, es seguramente sí. obligatorio, ¿Sí? siempre. Sí. Curioso. Entiendo que el tema de los alquileres y tal, sí. Lo que estábamos buscando es CAPEX para hacer la obra. Exacto. Ujú, exacto. Vale, pues intentaremos ver cómo solucionamos el CAPEX de la obra. Vale. ¿Vale? Muy bien. ¿Te lo llevas? ¿Me lo llevo? Lo que tú quieras. Me lo llevo. ¿Te lo llevas? Me lo llevo porque así se lo explicaré yo a la que venga a tomar Vale. medidas Vale, o lo que pues sea. déjame tener alguna foto. Venga, va. Bueno, primera fase de nueva implantación. Tenemos trabajo por delante, ¿no? Hay Vamos trabajo, ahí, pero trabajo. va a quedar muy chulo. Sí, seguro. Sí, sí. Entonces, y plantear de abrir ¿con qué fecha decíais? Pues Una, en cuanto... una vez demos el ok, 2 o 3 meses tiene 2 o 3 que meses máximo. tenemos que ir corriendo. O ¿Sabes? sea, estamos en marzo. eh, Apertura 1 de Abril, junio. mayo, junio, sí. A mayo, junio. junio más bien. Junio. Bueno, 2 meses es mucho, ¿eh? Para hacer esto. No Pero- debería tardar. No debería, pero Lo que más tardan son los Los muebles. muebles, claro. ahí Es donde A tope. más... ¿sabes? Si se hace rápido no hay problema, se hace súper rápido, pero Bueno. claro, entre que hacemos las medidas y las pruebas, Sí. Venga, va, vamos a darle caña. Voy a Muy bien. coger la chaquetita. venga, bien. Niño, fase 1, implantación. vamos.